Hola, soy Isra García y este es el vídeo con lo más destacado. Hola, soy Isra García y este es el vídeo con lo más destacado del experimento 4000 palabras. Un experimento que realicé hace unos meses, el último experimento, el número 45, que consistió en limitar mi comunicación hablada y escrita a un mínimo de 4000 palabras. La media, según unos estudios que publicaré aquí abajo las fuentes, la media de una persona ronda en torno a unas 21.000 palabras al día. Y dicen que se puede hablar entre 11.000 y 7.000 palabras. Lo que quería probar en este experimento era qué sucedía cuando tratabas de limitar al máximo e intentar no utilizar más de 4.000 palabras escritas y habladas. Pues eso es lo que traté de hacer durante 30 días. 30 días de prueba, de experimentación, de test, donde en muchos días no lo conseguí, pero en otros muchos sí. Podemos decir que esto rondó en torno al 45% que conseguí las 4.000 palabras, o sea, casi 13, 14 días, y un 55% que no lo conseguí. Hay días que me pasé de largo, hay días que me pasé justo, hay algunos días que utilicé muy pocas. Todo esto combinándolo con talleres online, una hora hablando. Si los 5 minutos rondaban las... ¿qué eran las 5.000? No, 5 minutos rondaban las 2.000 palabras. 5 minutos rondaban... No. 5 minutos rondaban las 1.000 palabras, más o menos. ¿Qué hice para poder medir las palabras? Aquí hay una limitación y una falsabilidad de los datos, el cual la escrita tiene un ratio más alto de acierto porque trataba de medir todos los textos bajo el contador que hay en los blogs WordPress. Hay un contador de palabras, entonces emails, mensajes, todo pasaba por ahí, a pesar de que esto podía o era muy improductivo. No obstante, lo utilizaba. Entonces hay textos que a lo mejor estaban en el teléfono y no lo hacía. Por lo tanto, había un margen de error de un 25-35%. En cambio, en hablado establecí una media por minuto. Y esto hice un promedio de las palabras habladas, por lo cuanto aquí puede haber casi un 45-50% de margen de error. Ese es el hecho. No obstante, dicho esto, el experimento medía las palabras escritas, habladas. Entonces durante 20 días, como encontrarás en el informe que hay en la descripción de este vídeo, y también un cuadro de mando cualitativo y cuantitativo donde he medido desde las palabras escritas, habladas, los días, las preguntas hechas porque claro, cuando hacías preguntas utilizabas pocas palabras y luego obtenías palabras por la otra parte, lo cual hacía que tú no tuvieras que dar tantas palabras y te pasabas un rol más pasivo y más de oyente en lugar de hablar. En los 30 días, medí pues todo tipo de comunicación. Normalmente iba llamadas de teléfono, mensajes, emails, todo aquello que pudiera hacerte salirte o desviarte del camino donde estabas, ¿no? Fue muy interesante porque me di cuenta de las muchas palabras que utilizamos. Fue muy interesante porque me di cuenta de que podía decir mucho con muy poco. Fue muy interesante porque cuando tomas conciencia de utilizar menos palabras en tu comunicación hablada y escrita, lo haces y permites que la otra parte se pueda expresar mejor, permites poder llegar a otras personas mejor, permites que otras personas lleguen a ti, permites que otras posibilidades se desarrollen sin tú tener que intervenir. Ves lo mucho que hablabas antes, te das cuenta de que no necesitas decir tanto para llegar, incluso impactar más que impactabas antes, y en uno de los indicadores de satisfacción y ratio de impacto así daban los resultados. Te das cuenta de que no es necesario decir lo que tienes que decir,
solamente aquello que nace de tu centro, porque cuando tienes pocas palabras tienes que utilizarlas bien, entonces las utilizas de forma cuidadosa, elegante y mucho más elaborada, sin empezar a hablar sandeces y hablar, hablar basura que viene directamente desde nuestro ego. Sobre todo es una cura de ego es bestial, y después de hacer el experimento de 20 días sin utilizar la palabra yo, pues todavía ha resonado mucho más. En los medidores, en el cuadro cualitativo y cuantitativo que encontrarás abajo en la descripción del vídeo, vas a poder observar qué fue todo lo que medí, desde impacto, desde ventajas, desventajas, observaciones, sensaciones, el feedback, qué aprendí, qué me llevé, qué me costó, cuál fue el problema, la solución de cada uno de los días. Siempre extrapolando a todo lo que iba dándose en el día, ¿no? Habían días de conferencias, pues el día de la conferencia, si tienes un taller de 4 horas con tu equipo de trabajo de alumnos online, pues evidentemente te vas a pasar. Esto quizá puede ir en excepciones, iba al principio, pero luego decidí que no. Decidí que formara parte de esto porque así tomaba conciencia. Lo bueno de los experimentos es que ganas autoconsciencia en lo que vas a hacer el experimento. Eso es lo primero que te vas a llevar. Y en este caso, yo la gané en las palabras que utilizaba al hablar y al escribir. Y aún así, sigo viendo que utilizo más palabras de lo necesario para decir lo que tengo que decir. Y esto viene de mi sistema de supervivencia de o te mueves o mueres. Y esto es lo que ahora mismo está cambiando gracias a la quietud, al silencio, a la meditación, ¿y tú qué tienes que decir? No tengo que decir nada. ¿Cuál es tu opinión? No tengo una opinión. Y al querer arreglar las cosas hablando, a veces un silencio, una mirada, una pausa, una canción es mejor que una palabra. Y las palabras las debemos utilizar cuidadosamente. No sobreestimemos ni devaluemos el poder de nuestro discurso, el poder de nuestra escritura, el poder de nuestras palabras, el poder de los mensajes. Y esto es algo que hice porque de una forma u otra también me esfuerzo a mejorar esto y veía que tenía un montón de margen para mejorar. De eso fue este experimento. He mejorado, considero que sí, midiendo los datos y midiendo que fui de más a menos. Luego días sabían que repuntaba cuando tenías 4 reuniones o 4 consultorías de 1 hora, claro, 4 horas al día hablando, porque no va a hablar solo el cliente, ¿no?, que es el que paga. Pero fue muy interesante los posts, que normalmente van de 400 a 700 palabras, los vídeos. Claro, todo suma y producía mucho contenido. Esto me ayudó también a darme cuenta de todo el contenido que produzco y toda la cantidad de información que sale de mí a diario. Y todo esto junto, pues me hizo ver que no necesito nada de toda la comunicación que hago. Por eso estoy aquí, por eso este experimento me ha ayudado a ver que hay una nueva parte, una nueva faceta, un nuevo paso, y el nuevo paso es cero comunicación, cero hablar y escribir seguro, ¿no? Pero ¿por qué pensar, actuar, reaccionar, escribir desde la quietud, desde el silencio? Ahí no tienes que justificarte ante nadie, y al final te justificas ante ti mismo, no hay otra más, ante tu ego. Y esto fue interesante, porque un experimento que parece que solo te va a ayudar para mejorar lo que escribes o lo que hablas, te mejora, ves tu ego, ves tu comunicación con otros, ves tu comunicación con familiares, con amigos, con colegas, cómo te comunicas en los mensajes, utilizando demasiadas palabras en un mensaje que debería ser corto, la comunicación se malinterpreta. Menos mal que no tengo WhatsApp, pero por las demás plataformas. Y no paro de llevarme lecciones que ahora mismo me hubiera llevado en una cosa realmente interesante que estoy viviendo con una mujer, y que me doy cuenta de que los mensajes no ayudan porque no realmente comunican de forma eficiente. Entonces veo una deficiencia en la comunicación. Ganas agudeza en la comunicación. Eso es lo que más he ganado. Agudeza en detectar deficiencias comunicativas. Esto, wow, me ha explotado la cabeza, amigos. Y esto es lo que quería añadir, mucho más allá del informe que puedes encontrar con todo descrito, con aprendizajes validados, falsabilidad, limitaciones, conclusiones finales, el análisis experiencial diario y algunos otros comentarios que aporto en el informe.
La vida es un experimento y hay que experimentar como la propia vida, sin esperar nada a cambio, simplemente voy a ver qué pasa. Y eso a veces se nos olvida. A veces se nos olvida el voy a ver qué pasa, solo porque pase, no, voy a ver qué pasa para ver si pasa lo que yo quiero que pase. La probabilidad dice que lo que tú quieras que pase no va a pasar, así que solo ve a ver si pasa, ¿no? Y pues esto, pues es lo mismo con la comunicación, ¿no? Dices, esto va a ser más fácil, más difícil, no, bueno, es lo que es, ni fácil ni difícil, es simplemente lo que hay. ¡Wow! No dejo de aprender, amigos. No dejamos de llevarnos lecciones del cinturón blanco. Y este experimento es otro de ellas. Si quieres y te atreves, hazlo, pruébalo. Prueba a reducir tu comunicación a, no, quizá 4.000, que es muy extremo, a 7, 11.000. Y mira a ver qué pasa. Cómo mejoras en tu escritura. Ahora te noto que escribo menos. De hecho, este experimento me ha ayudado a trabajar menos, a enviar menos emails, a enviar menos mensajes, a hacer menos vídeos, a hacer menos contenido y a hablar menos. ¡Éxito! Este experimento ha funcionado. ¿Cómo lo mido? Pues porque he reducido casi 4 o 5 horas de todo lo que hago. También tiene que ver con mi nueva etapa en la vida, pero es que esto ha sido propiciado por el experimento. Cuando abres una puerta, nunca sabes qué te vas a encontrar detrás de ella. Así que ve y ábrela. Este es el experimento 4.000 palabras, limitar mi comunicación hablada y escrita a 4.000 palabras. Si tienes alguna duda, pregunta o comentario, por favor, déjalo en los comentarios o feedback, que estaré encantado de tratarlo. Y recuerda que en la descripción tienes la descripción y el cuadro de mando. Gracias por acompañarme en un experimento más. ¿Y qué experimento te gustaría ver de mí? ¿Qué próximo experimento te gustaría ver? Ya tengo alguno en mente, así que dime, vamos a ver qué ideas me das. La vida es un experimento. Tu vida es un experimento. Mi vida es un experimento.